Arde la frontera en Rafah. Miembros del ejército israelí y soldados egipcios intercambiaron disparos. ¿A qué se debió la escaramuza? No está claro. Ambas partes dicen que están investigando el suceso, aunque los ánimos allí están caldeados. El incidente se da en el marco de la incursión israelí a Rafah y luego de una noche de bombardeos contra campamentos palestinos muy cercanos a la ciudad. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Qué consecuencias puede tener la incursión israelí en Rafah? ¿Se mantendrá la paz entre Egipto e Israel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ejército de Egipto confirmó este lunes que una persona murió durante un intercambio de fuego con las fuerzas israelíes en el cruce fronterizo de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza. Un no tan inusual incidente que las autoridades de ambos países dicen que están investigando. La declaración del ejército egipcio dice que las Fuerzas Armadas están investigando, a través de las autoridades competentes, el incidente con disparos en la línea fronteriza en Rafah que causó el martirio de un miembro encargado de la seguridad sin aportar más detalles. Las fuerzas de defensa de Israel informaron anteriormente en otro breve comunicado sobre un tiroteo en la frontera con Egipto que está siendo objeto de una investigación, al tiempo que indicaron que las autoridades israelíes están manteniendo un diálogo con la parte egipcia. Testigos presenciales en el cruce de Rafah en el momento del incidente informaron a EFE de que los disparos israelíes alcanzaron el lado egipcio del paso terrestre, tomado por las fuerzas israelíes hace semanas en medio de la operación contra la localidad palestina, donde se hacinan gran parte de los desplazados por la guerra. Dos fuentes militares y de seguridad egipcias también confirmaron a EFE que tras el intercambio de disparos entre soldados egipcios e israelíes, cuyos detalles no trascendieron, las fuerzas de seguridad acordonaron las inmediaciones del cruce. Los soldados egipcios iniciaron disparos contra miembros del ejército israelí sin causar bajas, pero las fuerzas del ejército de ocupación israelí respondieron disparando como advertencia, añadió la fuente militar que pidió no ser identificada. En su relato, la fuente de seguridad egipcia indicó que las tropas israelíes huyeron después de los disparos y que el intercambio no ha continuado. También indicó que todas las fuerzas israelíes se retiraron de la zona de enfrentamiento en el paso fronterizo de Rafah en la parte palestina. La fuente añadió que este intercambio de fuego se debe a la tensión existente entre Tel Aviv y El Cairo por el ataque contra un campo de desplazados en Rafah, donde alrededor de medio centenar de personas murieron por un incendio que estalló tras el bombardeo, según las primeras investigaciones de Israel. Pocas semanas después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, varios incidentes en el paso de Rafah elevaron las tensiones entre Israel y Egipto, país que además es mediador entre el Estado judío y el grupo islamista Hamas. El Cairo ha acusado a Israel de bombardear el paso en diversas ocasiones, lo que según las autoridades egipcias provocó daños en el cruce que impidieron el acceso de ayuda humanitaria a Gaza y la evacuación de heridos y extranjeros durante unos días. Se recuerda que el pasado 22 de octubre, el ejército israelí reconoció que uno de sus carros de combate disparó por error contra un puesto militar egipcio en la frontera, un incidente que fue abordado por la vía diplomática y que, según medios egipcios, dejó al menos un herido. Estos cruces de fuego se producen en una zona que debía estar desmilitarizada en virtud de los acuerdos de Camp David, firmados en 1978 entre Egipto e Israel. Pero el asalto de Israel a Rafah ha cambiado ahora la situación. El intercambio de disparos se había producido en el llamado Corredor de Filadelfia, que discurre a lo largo de la frontera de Egipto con la Franja de Gaza. Se trata de la franja de tierra de 14 kilómetros de largo que abarca toda la frontera palestina con Egipto. También denominada la Ruta de Filadelfia o el Eje del Salah al-Din, es en realidad una zona colchón establecida en virtud del Tratado de Paz que firmaron en 1979 Egipto e Israel, y que supuso el reconocimiento del Estado judío por El Cairo. En virtud de los acuerdos de Camp David firmados en 1978, el Corredor de Filadelfia es una zona desmilitarizada.
El acuerdo supuso el fin de la ocupación israelí del Sinaí y el retorno del territorio al control de Egipto, así como la reapertura del estratégico Canal de Suez, la principal fuente de divisa extranjera de la tierra de los faraones. Tras el asalto del cruce de Rafah por parte de las tropas israelíes a principios de mayo, la presencia militar israelí vulnera ahora ese acuerdo de paz. En los últimos meses, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había expresado en público su interés por llegar a controlar el corredor de Filadelfia. Debe estar en nuestras manos y debe cerrarse. Está claro que ningún otro arreglo garantizará la desmilitarización que perseguimos, argumentó Netanyahu, empeñado además en acabar con el gobierno de Hamás y erradicar a una organización que, tras vencer a las elecciones de 2006, controla la franja. Las intenciones israelíes de tomar el control de la frontera han suscitado preocupación entre los egipcios. Según la prensa estadounidense, la diplomacia egipcia ha trasladado en los últimos días a Washington que si Tel Aviv lanza el asalto al corredor, el Cairo se vería obligado a romper el acuerdo de paz a modo de represalia. Durante décadas, socios en el convulso Oriente Próximo, a expensas de la jugosa partida en gasto militar ofrecida por Washington, Israel y Egipto pasan por horas bajas. No cabe duda de que las relaciones bilaterales entre Egipto e Israel se han tensado considerablemente tras el 7 de octubre y el lanzamiento de la respuesta militar israelí en Gaza. En la última década, la cooperación en materia de seguridad entre ambos países se ha profundizado y ampliado, pero la paz sigue siendo más bien fría y no tiene raíces sociales profundas, reconoce Michel Hanna, experto en Egipto y director del programa de Crisis Group en Estados Unidos. El país más poblado del mundo árabe considera una línea roja el reasentamiento en su territorio de refugiados palestinos. A ojos de su propio pueblo, sería una abdicación total de su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino, desatando una nueva Nakba, como la que provocó en 1948 la creación de Israel. A pesar de la censura internacional, Netanyahu mantiene su decisión de atacar la ciudad de Rafah, densamente poblada. Los intensos ataques aéreos de los últimos días, en mitad de una operación que solo logró rescatar a 2 rehenes, han dejado decenas de civiles muertos. Netanyahu insiste en arrasar Rafah. La incógnita sigue siendo hacia qué lugar se va a producir la evacuación del 1,5 millones de desplazados. Una posible incursión militar en Rafah es aterradora, dada la perspectiva de que un número extremadamente elevado de civiles, de nuevo en su mayoría niños y mujeres, resulten probablemente muertos y heridos. El incidente en la frontera puede haber sido una primera escaramuza, un tanteo del terreno para la toma del control de la frontera entre Egipto y Gaza. Los ánimos egipcios están muy exaltados y a pesar de las decisiones del gobierno que prefiere la negociación al enfrentamiento, cualquier chispa puede desatar un gigantesco incendio en esta frontera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.